Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar el tema de... Bueno, vamos a continuar con el tema de los géneros literarios y hoy nos vamos a enfocar en el género narrativo. Este apunte ya lo habíamos empezado en clase, entonces puede ser que esté un poquito diferente, pero básicamente el contenido es el mismo. Si no lo tenían todavía, pues cópienlo desde el título. Y si ya lo habían comenzado, síganlo copiando. Si alguien por alguna razón ya no tiene espacio en el cuaderno o no pudo tomar el cuaderno del salón, entonces les voy a pedir que impriman este apunte, que lo tengan guardado o que lo copien en una hoja aparte. Pero al final, cuando puedan recuperar su cuaderno, lo tienen que pasar en limpio su cuaderno, como apunte hecho a mano por ustedes. Ok, entonces los géneros literarios ya habíamos definido que son categorías, es decir, son tipos, es una clasificación que describe tipos de literatura con características similares. Entonces esto no quiere decir que todas las novelas sean igual, cada una va a tener sus particularidades, pero dentro de esas particularidades va a haber rasgos que van a tener todas las novelas, que no van a tener otros géneros literarios y que nos permiten identificar cada obra como parte de el género específico que es la novela, por ejemplo. Y ya vimos en las clases anteriores que los tres grandes géneros literarios son el narrativo, el lírico y el dramático. Ya vimos sus diferencias y similitudes. Ahora vamos a ver específicamente los subgéneros de cada uno de estos tres grandes géneros literarios. Entonces, el primero es el género narrativo y es en el que nos vamos a concentrar en la clase de hoy. Ya habíamos visto, me parece, estos dos primeros, pero bueno, los vuelvo a explicar y vamos a verlos con más detenimiento. Entonces, el género narrativo, como vimos en las últimas clases, se caracteriza por tener una voz narrativa. Puede ser escrita u oral, es decir, el género narrativo no tiene que estar escrito y de hecho vamos a ver que se origina del relato oral, es decir, algo contado y no escrito. Entonces, en el género narrativo se cuenta una historia. ¿Qué quiere decir historia? Es que hay acontecimientos que ocurren en un espacio y en un tiempo, es decir, que tiene que tener acciones. En el género narrativo se tiene que poder percibir un paso del tiempo. Tiene que haber un antes y un después. Y si se acuerdan, esto luego lo voy a quitar, pero nosotros habíamos visto que básicamente el género narrativo tiene ciertas etapas que básicamente podemos dividir en un planteamiento. No siempre, puede ser que se salte en esto, lo vamos a ver, pero generalmente podemos hablar de un planteamiento, un desarrollo o nudo, donde se desarrolla el conflicto y la manera en la que los personajes principales se enfrentan a ese conflicto, y un desenlace. Y bueno, obviamente de este planteamiento, este desenlace, tiene que haber una transformación, es decir, un paso del tiempo, ¿no? Entonces, a eso se refiere básicamente esto, si quieren. A esto se refiere, ¿no? Estas características que son la estructura general de una narración, y entonces tiene que haber una transformación para que pueda haber un desarrollo, por eso se llama desarrollo, porque algo está pasando. Ok, ahora sí, para los géneros, subgéneros del género narrativo, vamos a empezar por los géneros antiguos, es decir, los de los pueblos antiguos, ¿no? Antes de la modernidad, que empezarían más o menos a partir del Renacimiento, es decir, en el Renacimiento es que empiezan a surgir los géneros modernos. Lo que vamos a ver antes son los géneros antiguos. Entonces, primero tenemos los poemas épicos, que son una forma de narración antigua en verso cuyo tema eran grandes hazañas de héroes, dioses o criaturas mitológicas.
Aquí lo importante que habíamos aclarado es que sí se llaman poemas épicos. ¿Por qué poemas? Porque están escritos en verso. Ya habíamos hablado de las diferencias entre el verso y la prosa. Pero, aunque son poemas, no dejan de pertenecer al género narrativo. ¿Por qué? Porque nos están contando una historia. Nosotros ya leímos un ejemplo de un poema épico que es la Odisea. Bueno, dentro de los poemas épicos está la especificación de las epopeyas. Una epopeya es básicamente, sigue siendo parte del género de los poemas épicos, pero la epopeya es un conjunto de varios poemas épicos, es decir, en nivel de importancia la epopeya es más importante que un poema épico. La epopeya básicamente es un poema épico más extenso o un conjunto de poemas épicos que son historias muy valiosas para un pueblo. Entonces aquí les puse varios ejemplos que nosotros ya habíamos comentado. Nosotros hemos leído la Odisea, hemos hablado de la Ilíada y les puse otros dos ejemplos de pueblos distintos. Por ejemplo, para Beowulf, que aquí les puse una imagen del poema épico de Beowulf, pues es la historia básicamente de este héroe. Beowulf es un héroe importante para los pueblos anglosajones, es decir, los pueblos antiguos que habitaban en el territorio de Gran Bretaña de hoy en día. Y entonces Beowulf es un gran guerrero vikingo, básicamente, que lucha contra este monstruo horrible que amenaza con comer y destruir al pueblo. Aquí les puse una imagen de la Ilíada, por ejemplo, y aquí del Cantar del Miocid. El Cantar del Miocid es la historia de este caballero que se llamaba Rodrigo Ruy de Vivar, que le decían el Miocid, que quiere decir mi señor. Es un poema épico de España, su origen es español, y básicamente nos cuenta la manera en la que este caballero va conquistando ciertos pueblos del territorio de España que estaban en esa época conquistados por los moros y cómo pues él es básicamente seguido por muchos soldados y es un gran líder y un gran caballero. Si pueden ver en estos tres imágenes podemos ver como este tema de la batalla, bueno aquí en esto y en esto sobre todo, pero pues aquí también por su indumentaria, el caballo, etcétera. Esto que nos indica pues que el género épico muchas veces tiene como tema esta idea de guerra. No siempre, hay poemas épicos que no tratan sobre una guerra, pero normalmente sí, porque la guerra era en la antigüedad este escenario propicio para que se llevaran a cabo grandes hazañas. Entonces estos son los ejemplos de poemas épicos. Ustedes en su apunte no tienen que poner la imagen, pueden hacer dibujos si quieren, si eso les ayuda, o pueden imprimir esto y recortar las imágenes, o buscar sus propias imágenes, pero no es necesario, solo un extra. Ok, después como subgéneros narrativos van a venir estos tres que ustedes ya conocen, que hemos visto muy bien, que es el subgénero del mito, la leyenda y el cuento popular. Ahora, aquí en los géneros antiguos, sobre todo, aunque podemos distinguirlos y hacer distintas clasificaciones, muchas veces aparecían mezclados. Entonces nosotros, aunque vimos que el mito, la leyenda y el cuento popular tenían sus propios rasgos, y que la leyenda sí se podía distinguir del mito, pues también vimos que muchas veces las leyendas pueden tener temas míticos. Y aquí es muy importante que el mito, como este relato originario, obviamente permea, es decir, pues que tiene una influencia fuerte sobre estos otros géneros. Entonces, en los poemas épicos, por ejemplo, en la Odisea, nosotros ya vimos que aparecen muchos temas míticos. Sí, es un poema épico, es una epopeya, pero dentro de esa epopeya aparecen también muchas historias mitológicas. Entonces, esto nos lleva a la idea de que los géneros literarios se pueden mezclar y que podemos hablar por eso de el subgénero del mito dentro del género más amplio de la epopeya, por ejemplo, o del mito como un género que engloba a estos, ¿no? Porque también la mitología puede influir en los cuentos populares, en la leyenda y en los poemas épicos. Bueno, y aquí les puse una nota que es que
Todos los géneros anteriores son géneros de la antigüedad, por lo general sin autor, aunque la Ilíada y la Odisea, bueno, se le atribuyen a Homero, pero la mayoría son sin autor y que son transmitidas de forma oral. Y aquí les puse una imagen para que se lo pudieran imaginar mejor de un trovador, que se acuerdan en la Ilíada que aparece este personaje del Aedo en la corte y que empieza a contar las grandes hazañas de la guerra de Troya y de Odiseo y Aquiles, Menelao y todos los otros guerreros y nobles que estuvieron involucrados en la batalla. Bueno, ese era el Aedo, que era este poeta que contaba las grandes hazañas. Pues en la Edad Media la figura en España similar al Aedo era la del trovador, que tenía sus instrumentos musicales y que narraba, acompañándolo de música, estos versos que contaban las grandes hazañas. Entonces nos podemos imaginar a este trovador entreteniendo a la corte, ¿no? Aquí posiblemente eran seres nobles los de esta imagen, que están atentamente escuchando las historias que cuenta el trovador. Okay. Bueno, y ahora vamos a pasar a los géneros modernos, a los subgéneros modernos. Moderno, ¿qué quiere decir? No tiene que ver con que sea de tema futurista o no, pero bueno, ya les dije que más o menos es a partir de el Renacimiento, ¿no? La literatura que se produce en la Edad Media todavía se considera de la antigüedad. Por ejemplo, el mío Cid es un poema épico antiguo. Esta idea de la modernidad tiene que ver con un tema de el surgimiento del individuo. Esta idea del individuo. Entonces, vamos a ver por qué esta idea del individuo es tan importante para definir los géneros modernos. Ok, nosotros ya habíamos visto, cuando definimos el cuento popular, la diferencia que presenta respecto al cuento popular. Lo tenemos en el apunte del cuento popular. La diferencia del género del cuento popular y del cuento moderno. Y habíamos visto que a diferencia del cuento popular, que ¿por qué es popular? Pues porque son relatos orales. Entonces el cuento moderno, a diferencia del cuento popular, es un género de autor. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien lo escribe, ¿no? Un individuo piensa, imagina estas historias, las inventa y las escribe. En cambio, el cuento popular, no podríamos decir, por ejemplo, Caperucita Roja o cualquier otro cuento popular de los que estaban leyendo cuando todavía había clases presenciales, no tienen un autor. Quizás los hermanos Grimm los recogieron y les dieron como su toque, pero ellos no inventaron esas historias. Son historias que se van transmitiendo de generación en generación. En cambio, el cuento moderno sí tiene un autor y se caracteriza como género por su brevedad y condensación. ¿Qué quiere decir condensación? Que tienen la capacidad de eliminar lo extra e ir al grano, por ponerlo de una manera muy simple, ¿no? Entonces, el cuento popular es un género que nos cuenta de forma muy eficiente una historia, creando, pues, suspenso, logrando atrapar realmente al lector. Y aquí les puse imágenes de dos grandes cuentistas muy famosos. El primero es Edgar Allan Poe, de Estados Unidos. Hoy van a leer un cuento de Edgar Allan Poe y vamos a ver qué géneros, qué rasgos del cuento popular podemos encontrar en sus cuentos. Y por otro lado también les puse el ejemplo de Anton Chekhov, que es un escritor de Rusia. Entonces ellos dos son como grandes precursores grandes ejemplos de autores del cuento moderno. De América Latina podríamos hablar, por ejemplo, de Horacio Quiroga. Ahorita les añado una foto de él. Y bueno, básicamente cualquier cuento de autor se cae bajo esta categoría. Y por último tenemos el subgénero de la novela, que básicamente la novela es, ¿qué quiere decir? Que derive de la epopeya, que es un poco como el equivalente moderno de la epopeya. ¿Por qué? Porque es más extenso. Entonces una novela, al igual que la epopeya, es más bien como un conjunto, es mucho más extenso, tiene ya personajes más desarrollados
Y la novela específicamente surge a mediados del siglo XVI. Don Quijote de la Mancha es considerada como una de las primeras novelas del habla hispana. Las puse como ejemplo, lo voy a subrayar porque los títulos hay que subrayarlos. Entonces, Don Quijote de la Mancha es considerada una de las primeras novelas del habla hispana. Se publicó en 1605, aunque Miguel de Cervantes Saavedra, su autor, muy famoso de España, empezó a escribirlo antes. Entonces, por poner un ejemplo de las primeras novelas, pero obviamente ustedes pueden mencionar muchísimos otros ejemplos de novela. Ok, entonces pueden ver que el género narrativo es amplio y abarca mucho, y obviamente hay muchas diferencias entre los cuentos de estos autores, por ejemplo, o el Quijote, a sus orígenes, ¿no? En estas narraciones populares o el mito, la leyenda y el cuento popular, pero lo que comparten es que tienen estas características: la voz narrativa y que hay una historia, hay un relato, es decir, acontecimientos que tienen esta transformación.